Dios le bendiga, hermanos, hermanos en Cristo que nos están sintonizando en esta noche, en esta tarde. Damos gracias al Señor porque nos da un día más de vida y también nos da este tiempo, este espacio para poder predicar lo que es la palabra de Dios. En esta noche traigo el tema sobre la resurrección y por qué es tan importante para nosotros, para la iglesia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar en 1 Corintios, capítulo número 15, en los versículos del 1 hasta el versículo número 20. Quiero que busquen sus Biblias, busquen a través de su celular, también nos pueden seguir también con la palabra de Dios. Vamos a ir al Señor en oración antes de empezar en este mensaje, en este mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en esta tarde, en esta noche. Damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido abrir tu palabra, Señor. Tu consejo, Señor, tu palabra es perfecta, Señor. Tus caminos son perfectos, oh Dios. Padre, porque tú eres perfecto, porque tú eres santo, Padre. Gracias en esta tarde, porque, Señor, has bendecido a BBG Ministry, Señor. Seguimos, Señor, transmitiendo en vivo. Seguimos, Señor, predicando tu palabra, Señor, llevando tu mensaje de salvación. Tu mensaje, Señor, que trae, Padre, salvación al pecador que se arrepiente, Padre. Gracias te rogamos, Padre, por aquellas personas que no son creyentes, por aquellas personas que tal vez tienen curiosidad, Señor, quieren saber de la Biblia, quieren saber lo que la Biblia dice, Padre, que en esta noche sean bendecidos, que tu Santo Espíritu redarguya sus corazones, Padre, que tu Santo Espíritu los convenza de pecado, que han pecado contra ti, oh Dios, y que el resultado, que la consecuencia de pecar es muerte, Señor, es separación de ti. Padre, pero que hay una buena noticia, Padre. La buena noticia es que tú mandaste a tu Hijo y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y todo aquel que cree en Él, Padre, tiene vida eterna. Padre, tendrá vida eterna en Cristo Jesús, el único camino hacia ti, oh Dios. Gracias, Padre. Bendice este mensaje. Que tu Santo Espíritu nos revele, Señor, lo que tú quieres que sepamos, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé espíritu de sabiduría, Señor, y de conocimiento en esta noche. Te rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como ya les he mencionado, hermanos, amigos que nos están mirando en este momento, estamos en 1 Corintios, capítulo número 15. Vamos a estar del versículo 1 al 20. Y en esta noche vamos a estar estudiando bajo el tema la importancia de la resurrección. ¿Por qué es tan importante la resurrección para la iglesia de Dios? ¿Por qué es tan importante la resurrección en general? Porque vemos a través del tiempo, mucha gente en los tiempos de Cristo, después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, mucha gente trató de desmentir lo que había ocurrido. Aquellas personas religiosas que estaban encargados del pueblo de Israel, los sacerdotes en ese tiempo trataron de desmentir, desacreditar los apóstoles, los discípulos de lo que realmente había sucedido. Aún en el día de hoy mucha gente se burla acerca de la resurrección de Cristo. Mucha gente no lo cree, mucha gente lo desmiente, mucha gente dice que en realidad eso no pasó. Mucha gente dice, bueno, la resurrección de Jesús es algo que los discípulos se imaginaron. Algunos otros dicen que no, ese es un cuento de hadas, un cuento que nunca pasó. Y así la gente trata de estas veces desmentir lo que la Biblia dice que realmente ocurrió. Lo que muchos testigos han dicho que ocurrió, y mucha gente en el tiempo de Jesús pudo ver y pudo presenciar la muerte de Jesús, y algunos pudieron ver a Jesús en cuerpo resucitado, cuerpo glorificado, pudieron tocar, pudieron hablar con Él, pudieron comer con Él, y es lo que la Biblia nos enseña, es lo que la Biblia dice acerca de la resurrección. Pero ¿por qué es tan importante para nosotros como creyentes? ¿Por qué es tan importante para la iglesia en el día de hoy? Vamos a ver allí, abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo número 15 y versículos de 1 al 20. Aquí el apóstol Pablo
habla acerca de la resurrección de los muertos. Algo estaba pasando en la iglesia de Corintios que mucha gente se negaba a creer que el cuerpo del ser humano realmente podía resucitar. Y mucha gente negaba esto, y por esta razón el apóstol Pablo les habla a los creyentes en Corintios y les habla acerca de la resurrección de los muertos, porque muchos hermanos, muchas gentes, muchos creyentes que habían profesado ser salvos aún no aceptaban que había una resurrección de los muertos. Y para eso hay una explicación, y la explicación es que para los griegos el ser del hombre, el cuerpo del hombre era algo malo, era algo negativo. El cuerpo del ser humano para ellos, para muchos, algunos filósofos lo miraban como una prisión para el alma. Entonces para ellos el cuerpo era algo malo, ¿verdad? El espíritu era algo bueno, el alma, pero el cuerpo era algo, podemos decir, corruptible, era algo malo en los ojos de los griegos. Por eso mucha gente en Corintio, porque la iglesia en Corintio era una iglesia que pertenecía a Grecia, entonces a la cultura grecia, entonces ellos tenían ese concepto de que el cuerpo era malo, y por eso muchos de ellos rechazaron que el ser humano pudiera poder resucitar de entre los muertos. Entonces ellos rechazaron esa enseñanza, y el apóstol Pablo les va a decir por qué es tan importante la resurrección de los muertos. Vamos a ir más adelante acerca de eso. Pero yo quiero que vayamos allí a Hechos, capítulo número 17, versículos 16, vamos a ir al 31. Se los voy a leer rápidamente para que tengan una idea de lo que Pablo, cuando fue allí en Atenas, una ciudad de Grecia, vamos a ver lo que él discutía, lo que él enseñaba a esta gente que estimaba mucho lo que era la sabiduría humana. Miramos allí en Hechos capítulo 17, versículos del 16 en adelante, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con el apóstol Pablo. Dice: y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Note allí que Pablo les está hablando acerca del evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio, y no solo el evangelio, sino que también les está hablando, les está enseñando acerca de la resurrección. ¿Por qué es tan importante? Dice el 19: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Para los filósofos, para esta gente, la enseñanza de la resurrección era algo nuevo, era algo que ellos no habían escuchado. Nunca en la historia, en cualquier religión, se había enseñado que un hombre podría vivir y después de morir poder resucitar entre los muertos. Entonces para ellos era una nueva enseñanza, era algo que no habían escuchado. Dice el 21: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, porque sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo les estaba anunciando acerca de este Dios verdadero, a este Dios que ellos no conocían. Este Dios se reveló al pueblo de Israel.
Es a través del pueblo de Israel. Dios le dio la palabra al pueblo de Israel para que compartieran con todo el mundo. Es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos conocer al Dios verdadero. A través de la naturaleza podemos descubrir que hay un Dios, que hay alguien inteligentemente, hay una inteligencia que creó los planetas, el universo, el agua y todas estas cosas que hay en el planeta Tierra. A través de la naturaleza nosotros podemos entender que hay alguien más allá que tuvo el poder, la capacidad y la inteligencia para crear. Pero es solo por medio de la palabra de Dios que nosotros podemos conocer a esa persona que lo ha creado todo. Y es a través de la palabra de Dios que Dios nos revela a sí mismo, hermanos. Y por eso podemos conocer acerca de este Dios verdadero. Y por eso Pablo les fue a predicar a estos filósofos del verdadero Dios. No de esos dioses que ellos tenían, porque tenían cientos y cientos de dioses, pero había uno que ellos no conocían, y de este Pablo les estaba hablando, aquel Dios que mandó a su Hijo y murió y resucitó. Dice el 24, y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan haberle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces Pablo aquí les está hablando a aquellas personas de Atenas, aquellos filósofos. Habían varios diferentes filósofos en ese tiempo, pero él les está predicando acerca del Evangelio, acerca de la resurrección, y les está mostrando a través de la palabra de Dios este Dios verdadero en el cual ellos no conocían. Por eso es importante hablar de esto, porque en Atenas estos filósofos no creían en la resurrección, no creían que el cuerpo era bueno, creían que el cuerpo era malo, y que el espíritu de alguna forma estaba atrapado en este cuerpo, y este cuerpo era necesario poder escaparnos de este cuerpo. Ellos creían en una vida después de la muerte, pero no creían, como hemos mencionado, en la resurrección. Y Pablo les está enseñando esto, porque muchas de estas enseñanzas que se enseñaban en Atenas también se enseñaban en Corintio. Por eso hubo mucha gente que no aceptaba lo que era la resurrección. Ahora quiero que vayamos al texto de esta noche, en 1 Corintios, capítulo número 15, versículos del 1 al 20. Vamos entonces a leer lo que dice en 1 Corintios 15, del 1 al 20. Dice: además os declaro, hermanos, en el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y de último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a pasar allí por un momento, y vamos a ir en primer lugar, vamos a ver la centralidad y el enfoque del Evangelio. ¿Qué es el enfoque del Evangelio y qué es la centralidad del Evangelio? Porque en el día de hoy se están predicando otros evangelios, se están predicando otras buenas noticias. No es lo mismo
que se predicó en los tiempos de los apóstoles, ¿verdad? Hay un verdadero evangelio y en el día de hoy se están predicando diferentes evangelios. Note que el apóstol Pablo en Gálatas le dice a los hermanos, ¿verdad? Y si aún nosotros o un ángel os predica otro evangelio diferente, dice sea anatema, sea maldito. Porque hay un verdadero evangelio y la iglesia debe ser fiel a este evangelio que hemos recibido a través de la palabra de Dios. Vayamos allí en el versículo número 1 y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pablo les está recordando a la iglesia de Corintios que les ha predicado el verdadero evangelio. Dice, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Este evangelio, estas buenas noticias de que Jesucristo había venido a este mundo a morir por nosotros y morir y resucitar al tercer día, Pablo les está recordando que es lo que él les había predicado y el cual ellos recibieron. Es importante para cada persona recibir el evangelio de Dios. Hemos dicho que sí, que Jesús ha muerto en la cruz y resucitó por los pecadores, pero a veces la gente lo toma como algo automático, como que todo el mundo ya es salvo, porque Jesús hizo esto por la humanidad. Déjeme decirle que no es así. El evangelio, las buenas noticias se tienen que recibir. Es un regalo de Dios para los pecadores y para nosotros es importante recibirlo, creerlo, pero también no solo recibirlo, sino también arrepentirnos, ¿verdad? Cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra forma de actuar. Eso todo es posible. Dios lo hace posible a través de la regeneración del creyente. Cuando uno recibe lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dicho en su palabra, recibe la salvación de Dios, el perdón de Dios, entonces Dios empieza a transformar y cambiar el corazón del hombre. Entonces vemos que el evangelio se tiene que recibir porque ha sido dado, se le fue dado a los profetas, se le fue dado a los apóstoles y ahora a través de su palabra se nos ha dado a nosotros por medio de la palabra del Señor. Y Dios está pidiendo que nosotros recibamos ese perdón porque Dios lo está ofreciendo y no es automático, sino que se tiene que recibir y se tiene que creer. También vemos que el evangelio, el verdadero evangelio es el que salva, dice, en el cual también perseveráis, versículo 2, por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Entonces vemos que aquellos que reciben el evangelio y que perseveran en el evangelio, Pablo nos recuerda que si hemos retenido la palabra que Él nos ha enseñado, que la palabra de Dios nos enseña, entonces somos salvos. Es lo que Pablo nos está diciendo. El evangelio, en la palabra de Dios, el Señor tiene el poder para salvarnos y debemos retener, debemos perseverar en el evangelio y debemos recibir. Primero recibimos, luego perseveramos y luego lo retenemos. Como hijos de Dios, Dios ha prometido salvarnos. Vemos que también el evangelio, hermanos, ¿qué es el evangelio? Son las buenas noticias. Y leemos el versículo número 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y esto es, amigos y hermanos, el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, dice conforme a las escrituras, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Esto es el evangelio. Esto es el verdadero evangelio de que Jesús, que Dios se hizo hombre, vivió en esta vida, vivió una vida perfecta, una vida sin mancha, una vida sin pecado, y fue y murió como sacrificio vivo, como sacrificio agradable delante de Dios. Se ofreció a sí mismo y Dios le aceptó como sacrificio perfecto. Y Él fue sepultado y al tercer día resucitó, como dice las Escrituras. Es lo que Pablo les está recordando a los corintios. Eso es lo que yo les he predicado, le dice Pablo a ellos. Y ellos deben de recibirlo, deben de perseverar y deben de retener lo que Pablo les ha estado predicando. Vemos entonces, ya hemos visto la centralidad y el enfoque del Evangelio, que es Jesucristo, que fue su sacrificio, su muerte y su resurrección. Ahora vamos a ver la credibilidad
de la resurrección. Versículo número 5 leemos. Porque primeramente, versículo número 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahora vamos a estar mirando lo que después de que Jesús murió y resucitó de los muertos, Él no se quedó en el cielo, él no, después de la resurrección no se ascendió al cielo, sino que Él se le apareció a los apóstoles, a Pedro, a Jacobo, a más de 500 personas a la vez. Todo esto va a testificar, va a verificar que la resurrección de Jesucristo verdaderamente sucedió y fue un acto verdadero y fue algo que realmente los apóstoles, los discípulos y muchos testigos pudieron ver y tocar con sus propios, ver con sus ojos y tocar con sus propias manos, como vamos a ver. Vamos a ver que primeramente en cuerpo glorificado Jesús se apareció, dice primeramente, se apareció a Cefas, versículo número 5. ¿Quién es Cefas? Cefas era Pedro, el apóstol Pedro. Jesús se le apareció a él primeramente. ¿Por qué? Uno se pregunta, bueno, ¿por qué a Pedro? Bueno, Pedro era uno de los líderes de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Pedro era uno de los líderes que sobresalía. Y vemos que recordemos que Pedro negó al Señor 3 veces. Y era importante para el Señor poder restaurar a Pedro de lo que él había hecho. Había negado al Señor 3 veces y Pedro seguramente se sentía mal, se sentía culpable, se sentía con un espíritu de que yo he rechazado a mi Señor, lo he negado y todo esto estaba en la mente del apóstol Pedro y el Señor se le apareció para restaurarle, para que Pedro pudiera ser restaurado y pudiera ser levantado y Dios lo iba a usar como un gran líder en medio de los discípulos y Jesús se le fue necesario aparecer a Pedro para que pudiera restaurar al apóstol Pedro y que el apóstol Pedro fuera ese gran siervo que lo vemos en la palabra de Dios. Y no solo se le apareció a Pedro, sino que dice el versículo número 5 y después a los 12. Jesús, después de haber resucitado, se apareció en cuerpo glorificado a los apóstoles. Recordamos cuando ellos estaban reunidos, ¿verdad? Jesús viene y ve a los discípulos y no solo los ve, sino que ellos pueden verlo. Él comió con ellos. Después vemos que Tomás llegó, los discípulos le dijeron que vieron a Jesús resucitado. Tomás dice, no lo voy a creer hasta que yo propio ve y lo toque y toque su costado, toque sus heridas. Después de ahí se le aparece Jesús nuevamente en cuerpo glorificado y Tomás, el apóstol, puede tocar las heridas y puede ver a Jesús en cuerpo glorificado y le dice, Señor mi Dios y mi Dios, Señor y Dios mío. Le llama a Dios, lo declara que Él es Dios. Entonces Jesús, vemos que se le apareció a los 12, después de haber aparecido primero a Pedro, después se le aparece a los 12 discípulos. Dice el versículo número 6, después apareció a más de 500 personas, hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Eso es importante, porque estamos hablando a más de 500 personas. Ahora no es solo los discípulos, ahora no es solo la gente que estaba más cercano a Jesucristo, sino que más de 500 hermanos a la vez, no era individual, sino a la vez, pudieron ver, pudieron tocar, pudieron platicar, pudieron conversar. No era una ilusión, no era un fantasma, no era Jesucristo en cuerpo glorificado, aparecido a estas personas que ahora iban a ser testigos de lo que estaban mirando, de lo que estaban escuchando. Ahora con más certeza, con más convicción, ellos pudieron llevar el evangelio a todo el mundo. Es importante, porque en el día de hoy hay gente que trata de desmentir la resurrección, decir que fue un cuento. No, mucha gente presenció y pudo ver a Jesús en cuerpo glorificado. Más de 500 personas, hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos viven aún y a otros ya duermen. En ese entonces habían aún todavía testigos que vieron a Jesucristo en cuerpo glorificado. Versículo número 7 nos dice, después de esto apareció a Jacobo,
Jacobo es importante porque Jacobo era, se dice que era el medio hermano de Jesucristo. Jesús tuvo media hermanas y medio hermanos, ¿verdad? Yo sé que hay la iglesia, hay otra religión, hay otra denominación que dice que Jesucristo fue el único hijo de María y de José, pero la Biblia dice que después de que María tuvo a su primogénito, ¿qué significa primogénito? El primer hijo. El primer hijo de María y José fue Jesús, y después de esto tuvieron familia. Esto no afecta la divinidad de Jesús, esto no afecta, algunos dicen, no, pues esto afecta que María fue usada por Dios. Yo sé que María sí fue usada por Dios, fue una virgen que Dios escogió, que apartó para que Jesús pudiera entrar a este mundo. Pero es todo lo que vemos de María. María fue un vaso, fue una persona que fue usada por Dios, pero hasta ahí podemos llegar con María. Una sierva de Dios, una sierva que obedeció a Dios, y es todo. No hay que ir más allá de que María fue una gran sierva, un ejemplo para seguir, y Dios la usó como un instrumento en sus manos. Y vemos que Jesús se le apareció a Jacobo, y se le apareció a él porque mucha de la familia de Jesús no creía en Jesús. Mucha de la familia de Jesús le rechazó, ¿verdad? Rechazaban que él hacía los comentarios, Jesús decía, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo que él era el Mesías, que él era Dios, el Hijo de Dios, y la familia rechazaba todo lo que Jesús decía, y yo creo que ellos pasaron mucha vergüenza por causa de todo lo que Jesús decía, y ellos no pudieron creer en el Señor. Y no fue hasta después de que Jesús murió y resucitó que Jacobo pudo creer en Jesús. Y vemos que Jacobo fue usado grandemente en la iglesia en Jerusalén. Pero no solo Jacobo, sino que dice después a todos los apóstoles, y dice el versículo número 8, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Como en último lugar, dice Pablo, como un abortivo, como alguien fuera de tiempo, como alguien que no debió haber nacido, como alguien que Dios llamó. En último lugar, llamó al apóstol Pablo. Jesús se le apareció al apóstol Pablo. Ahora esto es importante, porque más adelante Pablo les va a decir a las iglesias que él no recibió su doctrina, no la recibió de los apóstoles. Ellos no le enseñaron a él, ¿verdad? La enseñanza, la doctrina que el apóstol Pablo recibió, la recibió directamente de Jesús. Jesús se le apareció al apóstol Pablo primeramente cuando él iba hacia Damasco, ¿verdad? A perseguir a la iglesia. Pero más adelante, mientras Pablo estaba encarcelado, Jesús mismo se le apareció a Pablo, y Jesús le enseñó al apóstol Pablo. Y por eso Pablo dice, la doctrina que yo he recibido no la he recibido de hombres, sino directamente la he recibido de Jesús. Versículo número 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo, y por su gracia no ha sido en vano, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice el versículo número 11, dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído, dice el apóstol Pablo. Y es interesante porque mucha gente dice, bueno, pues no podemos creer en el apóstol Pablo. Pero yo quiero que piense por un momento en esta hora, ¿verdad? Mucha gente dice, no le podemos creer a los discípulos, no le podemos creer al apóstol Pablo. Pero trate de razonar esto en su mente. Tomemos en cuenta al apóstol Pablo, que era fariseo de fariseos, tenía un estatus en el pueblo de Israel muy alto, tenía un puesto muy alto en el Sanedrín, era una persona con poder, era una persona con dinero, era una persona que tenía todo, podemos decir que era una persona muy, en el día de hoy, con mucho éxito.
Pero pregúntese a sí mismo si una persona con éxito, con fama, con dinero, una persona muy respetada en el pueblo de Israel, trate de razonar esto, si esta persona lo dejaría todo para ser perseguido, para ser una persona que la gente se burla, para ser maltratado, para ser perseguido y tratar de gente que lo trata de matarlo. ¿A una persona trataría de hacer esto si fuera todo una mentira? Claro que no, claro que no. Una persona que sabe que es algo real, que está convencido de la palabra de Dios, no lo dejaría todo, ¿verdad? Pablo lo dejó todo. Pablo dejó su estatus en el pueblo de Israel, dejó todo lo que él tenía para seguir a Cristo. ¿Y cuál fue el resultado? Persecución, hambre, encarcelamiento y todo esto. Ahora, eso no tiene nada de sentido. Si todo esto es una mentira, si Jesús realmente no resucitó, entonces una persona no haría esto por Jesús. Tiene que ser algo realidad, tiene que ser algo verdadero. Y así es, hermano y amigo. Es verdadero porque Pablo lo dejó todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos allí en el versículo número 12, recordemos que los griegos, que la gente en Corintio, en Atenas, no creían en la resurrección de los muertos. Ahora veamos el versículo número 12, dice allí, pero, versículo número 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo les está diciendo, si hemos predicado que Jesús ha resucitado de los muertos, entonces ¿por qué razón se está divulgando, por qué se está diciendo en la iglesia que no existe resurrección de muertos? Eso no tiene sentido. Si Jesús ha resucitado, ¿por qué la gente está negando que no hay resurrección de muertos? Es la pregunta que Pablo le dice a los hermanos de Corintios. Dice, versículo número 13, pero si no hay resurrección de muertos, dice, tampoco Cristo resucitó. Ahora Pablo les está diciendo que si no hay resurrección de muertos, si no existe, si no hay sentido, si en realidad no hay resurrección de muertos, entonces Jesús no resucitó. Ahora Pablo les va a decir a la iglesia de Corintios qué pasaría o qué pasa si en realidad Jesucristo no ha resucitado. Y yo quiero que en este momento se ponga a pensar, hermano, ¿qué pasaría si en realidad Cristo no ha resucitado? El apóstol Pablo nos va a decir qué pasa en los versículos siguientes. Versículo número 13 dice, versículo número 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. En el primer lugar, lo que Pablo nos dice a la iglesia de Corintios, si en realidad Jesucristo no resucitó, si en realidad todo esto es una mentira, si en realidad todo esto es un engaño, si todo esto no es lo que estamos diciendo ser, ¿verdad? Si en realidad todo esto es un invento de la iglesia, un invento de los discípulos, un invento de los apóstoles, entonces dice, en primer lugar, nuestra predicación es en vana, o sea, no tiene sentido. Estamos gastando nuestro tiempo en este momento, estamos gastando electricidad, estamos gastando, todo el material que se ocupa en esta producción, estamos gastando su tiempo, hermano, estamos gastando su tiempo, amigo. El predicar lo que estoy predicando no tiene sentido porque todo es un engaño, porque todo es una mentira. Lo que el apóstol Pablo dice, nuestra predicación en realidad no tiene sentido, no tiene razón por qué debemos estar aquí predicando. Es lo que el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corintios. Estamos gastando nuestras fuerzas, estamos gastando nuestras energías, estamos gastando todos nuestros recursos porque en realidad no tiene sentido. Y es lo que Pablo les está diciendo. Si Jesucristo no ha resucitado, nuestra predicación es en vano. Versículo 14, la parte B dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Dice, vana es también vuestra fe. Vuestra fe tampoco tiene sentido. Nuestra fe no es nada más que una fe
muerta, una fe como los paganos que tienen su fe en las estatuas, en las imágenes, ¿verdad? Porque ellos tienen fe de que ese santo, de que esa santa o de que esa estatua les va a hacer su milagro. Entonces ellos tienen esa fe, pero la fe de ellos es muerta porque la estatua está muerto. La estatua no puede escuchar, ¿verdad? Tiene oídos y no puede oír, tiene ojos y no puede ver, pies y no puede caminar, está muerta. Entonces la fe de ellos está muerta. Y al igual, si Jesús no ha resucitado, nuestra fe es igual a ellos, está muerta. Porque en realidad no ha resucitado Jesucristo, nuestra predicación es en vana y nuestra fe es como la de los paganos, está muerta, dice Pablo. Versículo número 15, no solo nuestra predicación y fe son en vano, dice el versículo número 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si en realidad los muertos no resucitan, el apóstol Pablo les está recordando, entonces Jesucristo no resucitó. Si Jesucristo no resucitó, entonces dice, somos hallados falsos testigos. No solo nuestra predicación es en vano, nuestra fe es en vano, sino que somos mentirosos. Estamos engañando a la gente diciéndoles que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Entonces somos mentirosos. Es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Entonces no somos gente buena. ¿Por qué? Porque estamos mintiendo a la gente y todo esto es un engaño y todo esto es una mentira. Entonces somos hallados culpables, somos mentirosos al decir que Jesús ha resucitado, si en realidad Él no ha resucitado. Vamos a ver entonces en el versículo número 17. Y si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, estamos muertos, estamos sentenciados a muerte y no hay esperanza porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay esperanza para ti, no hay esperanza para mí, porque Jesucristo no ha resucitado. No hay esa justificación, porque en la muerte vemos que Jesús pagó por tu culpa y mi culpa, pero en la resurrección allí viene nuestra justificación. Somos justificados porque Jesús fue resucitado. Dios aprobó del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Al resucitarlo, aprobó, y a través de eso, a través de creer en Él y recibirle, Jesucristo es el que nos justifica a través de la fe en Él. Entonces, si Jesús no ha resucitado, estamos muertos en nuestros pecados. Todos somos culpables delante de Dios y no hay nadie que tenga algún tipo de esperanza de poder alcanzar el cielo de Dios. Entonces, continuamos. Versículo número 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración y de todos los hombres. Versículo número 18 nos dice que también no solo van a nuestra predicación y nuestra fe, no solo somos hallados falsos testigos, no solo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que también aquellos que han muerto en el Señor están sin esperanza. Ellos no tienen promesa. Si Jesús no ha resucitado, ellos se quedarán en la tumba y allí estarán muertos por siempre y para siempre, porque Jesús no ha resucitado. Puede ver por qué es importante la resurrección de Cristo, y si Jesús no ha resucitado, puede ver la consecuencia que resulta al ver que Jesús no ha resucitado. Y por último lugar, vemos en el versículo 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿verdad? La gente debe sentir lástima por nosotros si en realidad creemos que Jesús resucitó, porque en realidad no ha resucitado.
entonces ellos deben de sentir lástima, ellos deben de decir, ay, pobrecitos los cristianos, están gastando su tiempo en la iglesia, están gastando su tiempo en ofrendar a la iglesia, si todo eso es una mentira. Están gastando el tiempo, en este momento mejor hubiéramos estado mirando un partido de fútbol, un partido de básquet, en vez de estar escuchando a alguien predicar, porque no tiene sentido, porque es todo en vano, no hay sentido porque todo es mentira. Dice el apóstol Pablo, somos hallados falsos testigos. Entonces, ¿para qué gastar nuestro tiempo? Si Jesús no ha resucitado, no hay esperanza, somos hallados culpables. Y como Él dice en último lugar, merecemos la lástima de los hombres porque estamos en una mentira. Entonces, puede ver que todo está perdido si Jesús no ha resucitado. Pero, gracias a Dios porque hay un pero, ahí no nos quedamos. Vaya conmigo al versículo número 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado, es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado. Pablo les está diciendo, ahora Cristo ha resucitado. Todo eso es una falsedad. El creer que no hay resurrección de muertos es un engaño. Jesús ha resucitado y la Biblia dice el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, con ese mismo poder que levantó a Jesús, ese mismo poder nos va a levantar en el día de la resurrección. Gloria a Dios. El mismo poder, ese poder de Dios, el poder grandioso, poderoso, que le inyectó vida nuevamente a Jesús, nos va a inyectar vida a nosotros cuando Jesús venga por su iglesia, cuando seremos resucitados y recibiremos un cuerpo glorificado como Cristo Jesús lo ha prometido. Amén. Gracias a Dios damos porque Cristo ha resucitado, ¿verdad? Los testigos, los apóstoles, los profetas, las escrituras hablaron sobre esto. Vayamos allí a Lucas 24. Lucas 24, de versículos 13 al 27. Hay un pasaje muy importante aquí en Lucas 24. No lo voy a leer todo, pero voy a mencionar sobre estos dos discípulos que se encontraban hacia Emaús. Podemos ver allí el camino hacia Emaús. Estos dos discípulos que habían presenciado lo que era la crucifixión de Jesucristo, cómo él había sufrido en la cruz y había muerto. Ahora ellos se encontraban un poco desalentados, un poco tristes por lo que había sucedido, y Jesús se les aparece a ellos y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estáis tristes?, le pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 17, y les dijo, 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces dice el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo lo que las escrituras de lo que de él decían. Entonces,
vemos que Jesús les recuerda a estos dos discípulos que lo que en el Antiguo Testamento hablaba acerca de Jesús. Vemos que en los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, aún se sacrificaban animales, pero todo eso apuntaba hacia el sacrificio perfecto que fue Jesucristo. Vemos muchas cosas que el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús, la promesa del Mesías. En Isaías 53 también vemos más de 500, 800 años. Vemos Isaías 53, si tiene un tiempo, amigo, vaya a leer esa escritura, léela. Isaías 53 habla acerca del sufrimiento del Mesías, del siervo que iba a sufrir, y vemos que es exactamente lo que Jesús padeció. Era una profecía que se cumplió y que vemos y que testifica de la veracidad de la palabra de Dios, que podemos confiar en el Señor. Entonces vemos ahora lo que pasa cuando reconocemos que Jesús ha resucitado, lo tomamos por cierto, lo sabemos que es cierto porque Dios, dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús, dice el apóstol Pablo, más Jesús ahora ha resucitado, y ahora vemos lo que esto produce. ¿Qué pasa cuando entendemos que Jesús ha resucitado en realidad y creemos y aceptamos esto como realidad, como la realidad que es? Entonces, en primer lugar, vemos que nuestra predicación ahora no es en vana, ahora nuestra predicación tiene poder. El predicar la palabra de Dios, el traerles este mensaje, la palabra de Dios produce cambio en el ser del hombre. Por eso en el día de hoy decimos que lo que más necesita este mundo es a Jesucristo y la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, al predicarse, la palabra de Dios produce cambio, ¿verdad? Nuestro Señor le dijo en Isaías, ¿verdad?, que Él mandará su palabra y su palabra no regresará vacía. Va a cumplir su propósito porque su palabra tiene poder. Y vemos que a través de la resurrección hay poder en la palabra de Dios, y nuestra predicación, hermanos, tiene poder. No solo nuestra predicación tiene poder, pero nuestra fe también tiene poder. La fe en Jesucristo produce salvación. La fe en Jesucristo es verdadera. La fe en Jesucristo puede mover obstáculos, puede mover montañas, puede mover... la fe en Jesucristo fue la que movió a los apóstoles a ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, y por eso el cristianismo se fue expandiendo y se fue regando a todo el rincón de la tierra. Por eso el Evangelio sigue expandiéndose aún en el día de hoy a muchas regiones, a muchos lugares en la cual no han recibido la palabra de Dios. Por la fe, hermanos, tenemos salvación por medio de fe en Jesucristo. Entonces nuestra predicación tiene poder, nuestra fe es poderosa, y también ahora somos testigos, no somos testigos falsos, sino que somos testigos de la veracidad, de la verdad, de la palabra de Dios. Hemos sido llamados para testificar de lo que Dios se ha revelado en su palabra. Y no solo eso, sino que también ahora no somos más esclavos del pecado. Recordamos que si Jesús no ha resucitado, están muertos en sus delitos y pecados. Pero si Jesús resucitó, ya no estamos, hermanos, obligados a vivir en una vida pecaminosa. Ahora somos libres para servir a Jesús. Ahora ya no somos esclavos del demonio, ahora somos esclavos de Cristo, y Cristo nos da libertad. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora somos libres para servir a Dios, libres para hacer la voluntad de Dios, libres para poder vivir una vida que pueda glorificar a Dios y pueda ser de testimonio a los demás que nos ven, que viven con nosotros. No solo somos libres ahora porque Jesús ha resucitado, sino los que han muerto en Jesucristo tienen esperanza.
No sé si tú, amigo o hermano, has perdido un ser querido, hermanos, pero, hermanos, recordemos que la resurrección les da esperanza también a aquellos que están muertos. Entonces, ahora que Jesús ha resucitado, no necesitamos la lástima del mundo. Ahora el mundo necesita tener lástima porque ellos no tienen la revelación, la palabra de Dios, y es de la iglesia ir con ellos a llevarles el mensaje de salvación. Ahora pueden ver por qué es tan importante la palabra de Dios, la resurrección de Dios, y es algo muy hermoso. Y yo quiero en esta noche, ya concluyendo con este mensaje, recordarles que a través de la resurrección hay poder en la palabra de Dios, en la predicación, hay poder en nuestra fe. Somos testigos de la realidad de que Jesús ha resucitado. Tenemos esperanza, hay esperanza para aquellos que mueren en Jesucristo. Ahora somos libres para servir a Dios y no necesitamos la lástima del mundo. Más bien es lo contrario. Debemos sentir lástima por aquellos que se pierden sin el mensaje de Dios. Y por eso es tan importante este ministerio, llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas a través de Facebook, a través por internet, para todos aquellos que están dispuestos a escuchar y quieren saber de Dios. Yo quisiera terminar con una oración, el mensaje de esta noche. Padre Celestial, damos gracias por la resurrección de Cristo, Señor, porque a través de la resurrección, Padre, hay tantas promesas y vemos cuán importante es la resurrección de Cristo, Señor, para tu iglesia y para cada creyente, Señor. Ahora en esta hora oramos, Padre, por aquellas personas, aquellos amigos que no te conocen. Padre Celestial, que a través de esta predicación o cualquier predicación que se lleva a cabo en este ministerio, que tu Santo Espíritu Padre, los convenza de pecado y puedan ver su necesidad de ti, Señor Jesús. Que puedan encontrar esa salvación que solo tú, Jesús, nos puedes dar. Padre, pongo todo esto en tus manos y te doy gracias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.